cambiaste mi lugar. Mis ojos yo en ti pondré, dejando el miedo atrás. Aún en la batalla, aún en la tormenta, en medio del caos, confiaré. Sé que eres más fuerte que todo lo que enfrente. Siempre te alabo con todo mi ser, con lo que yo soy, Dios. Se rinde a ti, mi alma en calma está, tu mano allí me esperará. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Sean bienvenidos en esta mañana a este culto de escuela dominical. Es muy bonito poder reunirnos. Sabemos que las condiciones son diferentes, pero es bueno poder estar juntos, sea de forma presencial o de forma virtual. En esta mañana vamos a continuar con los temas que hemos estado tratando, que empezamos la semana pasada a tratar respecto del camino de la salvación. Y vamos a recordar un poquito que la semana pasada hablamos de qué. ¿Qué palabra hablamos? ¿Qué concepto tratamos la semana pasada? ¿Alguno se acuerda? Arrepentimiento. La semana pasada hablamos del arrepentimiento y hablamos de que el arrepentimiento conllevaba de estas actitudes van más allá. Tenemos que entender de qué se trata, qué es lo que conlleva la justificación. Vamos a ver en todos estos conceptos que estamos tratando que cada uno de ellos lleva implícitas acciones de parte nuestra y, por otro lado, acciones de parte del Señor. Entonces tenemos que estar muy claros en eso. Ya casi un crucificado. Vamos a ver. No se perdió. Cuando hablamos de justicia, ¿qué nos trae a la cabeza esa palabra? Justicia. Equidad. Equidad y justicia tienen diferencias. Pero, ¿qué otra? Cuando uno dice que alguien es justo, ¿qué pensamos? Que es una persona recta, que es una persona correcta. ¿Cómo? Justa, justo, es una persona justa. Un concepto que no es fácil de definir, definitivamente, porque tiene mucho que ver con aplicar reglas válidas, aceptadas de alguna manera, que son, que lo decían por todos como que correcto. Efectivamente, cuando imparcialidad, son cosas que se asocian un poco. Cuando se habla de impartir justicia, se habla de imparcialidad, ¿verdad? El que imparte justicia debería ser imparcial, impartir justicia de acuerdo a las acciones de cada persona, ¿verdad? Y cada acción contrae
o sea un beneficio o un castigo, ¿verdad? Bueno, una consecuencia exactamente. Lo primero que tenemos que ver es de dónde viene la palabra. La palabra justificar viene de la palabra dikakios, que quiere decir justo y correcto, pero la misma palabra habla de justo y correcto, pero ante los ojos de Dios, cosa que no es igual a lo justo y correcto ante los ojos de las personas o de la humanidad. Quisiéramos creer que es lo mismo, ¿verdad? Que lo que es justo delante de las personas es justo delante de Dios. Pero resulta que no, no es así. Una cosa es lo que nosotros podemos ver como justo, ¿verdad? Y otra cosa es lo que el Señor puede ver como justo. Ahora, viendo que el concepto nos dice eso, entonces, ¿quiénes son los justos? Y vamos a ver qué nos dice la Biblia de quiénes son los justos. En Romanos 3, del 10 al 12, nos dice: ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Pregunta. Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles, no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Cuando nos dicen esto así tan feo, y a veces nosotros pensamos que nosotros somos muy buenos, ¿verdad? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo nos sentimos enfrentados a que nos digan, ustedes están creyendo que son muy buenos? No, viera que no hay justo, pero ni uno. Ni uno solo. Todos en algún momento se han desviado del propósito de Dios, y por lo tanto, ni uno solo es justo. Híjole, qué duro. Qué duro pensar que quizá yo me he estado esforzando mucho por hacer las cosas bien y que vengan y me digan, no, usted no. Cuando nosotros en los trabajos hacemos algún trabajo, ¿verdad? Sea como sea el trabajo que tengamos que hacer y llegamos a presentarlo, qué lindo es que nos digan, ¡ay, qué bonito! Mi ex jefa, yo le decía a Reinaldo que a mí me encanta trabajar con ella, porque todo lo que uno le presenta a ella es, uy, qué bello, qué hermoso, qué lindo que está, y si tiene observaciones que hacer, las hace de una forma que uno se siente como si no fuera algo malo lo que le hubiera dicho. Uy, podríamos mejorarlo en esto y en esto, ¿verdad? Tal vez podríamos meterle aquí y allá, y uno, sí, claro, sería mejor, ¿verdad? Y uno se siente tan bien. Pero es tan feo cuando usted llega a presentarle algo a una persona y le dice, no, esto no es así, eso no fue lo que yo le pedí. Uno se siente súper mal porque uno ha hecho un esfuerzo. Entonces, cuando la Escritura viene y nos confronta y nos dice, no hay justo ni siquiera uno, uno dice, pero ¿cómo? Si yo he estado tratando, ¿verdad? Yo he estado procurando hacer las cosas bien. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a lograr la justificación si no hay justo ni siquiera uno? Si ni uno solo de nosotros es justo, ¿cómo llegamos nosotros a este paso de la justificación? En Romanos 8, 33 al 34, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Jesucristo es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, ¿quién es el que justifica? Cuando hablamos del concepto de justificar, dijimos que esto es ante los ojos de Dios. Por lo tanto, ¿quién es el que justifica?
Yo no me justifico a mí misma, si tengo que ser justificada ante los ojos de Dios. ¿Quién me justifica? El mismo Dios. Dios es quien nos justifica, no es un acto humano, no soy yo la que digo, yo soy muy buena, yo estaba haciendo las cosas bien. No, es Dios que escudriña, no solo en nuestros actos, sino en nuestros propósitos. Porque nosotros podemos actuar y para las otras personas puede ser que digan, uy, esta persona está haciendo las cosas tan bien, pero Dios sabe cuáles son nuestras intenciones y realmente nuestros propósitos en nuestros corazones. Muchas personas hacen cosas que parecen muy buenas, pero porque tienen intenciones, ¿verdad? Ellos están manejando por debajo del asunto para llegar a algo que ellos necesitan. Hay personas que manipulan algunos actos para lograr otras cosas. Entonces, por eso es que la justificación no es un acto humano, es un acto divino. Incluso, Laura y hermanos, lo más sensible y la frase más sencilla que podemos entender como justificación es el acto de declarar inocente al pecador. Imagínense, no solo eso. La justificación es el acto de declarar inocente al pecador. ¿Quién puede hacer eso? Y ahí es ahí es para donde vamos, ¿verdad? Porque entonces dice que Dios no justifica a personas buenas. Dios justifica a impíos. O sea, a personas que son pecadoras. No, él no dice, este es muy bueno, entonces este está bien. No, Él justifica a personas pecadoras. Y vemos ahí que dice, ¿cómo? Entonces, ¿cómo es que logramos llegar a esa justificación? ¿Por qué? Porque alguien tiene que pagar el precio. Si alguien hizo algo malo, hay un juicio. Y de ese juicio hay un veredicto. Y por ese veredicto alguien tiene que pagar. ¿Y quién fue que pagó? Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Entonces ahora vamos a ver algo muy interesante de la justificación, porque no es que el pecado desaparece, no es que Dios llega y dice, bueno, entonces ahora los perdono a todos, y ya, se acabó el asunto. En el Antiguo Testamento, recuerden cuál era el proceso para limpiarnos de pecado, para limpiarse a la gente de sus pecados. ¿Cuál era el proceso? Tuvimos una clase extensa, muy dramática en todos los hechos que vimos de eso. Los pecados se limpiaban a través de toda una ceremonia, y quien terminaba cargando con todos los pecados era un cordero. En él se depositaban todos los pecados y se hacían dos cosas, ¿verdad? Habían dos corderos, recuerden, uno se mataba y otro se dejaba ir para que se muriera ya bien largo y se llevara todos los pecados bien lejos del pueblo. Ok, a partir del Nuevo Testamento, ¿quién es el que carga los pecados y el que paga el precio? Jesús. Mi amor, ¿tienes una pregunta? Sí. Jesús, exactamente. Perfecto. Gracias a Jesús es que se justifica el impío. Gracias al sacrificio, gracias a que Él obedece a su Padre, Él mismo, al obedecer, Él mismo se está ofreciendo como sacrificio y muere en lugar del pecador. Entonces, Jesús, que como lo decía el versículo que vimos antes, no había cometido pecado, era perfectamente justo, era el único justo, y Él viene y carga con los pecados. Entonces, Dios trata a Jesús como si fuera el impío y a los pecadores como si fueran los justos, porque le da al justo, que es Jesús, el castigo para darle acceso al impío a los beneficios del reino. Vean qué intercambio más extraño, ¿verdad? Diríamos nosotros que injusto, porque está pagando quien no debería de pagar.
Bueno, a este acto se le llama imputación. Este acto de intercambio entre Cristo y los pecadores se le llama imputación. Y como vemos ahí, lo que se hace es que la humanidad traspasa, por decirlo así de alguna forma, su pecado a Jesús, quien paga el precio, y Él entonces justifica a la humanidad. Es de esta manera que accedemos a la justificación. No hay otra forma, porque si fuera por nosotros mismos, no podríamos, porque no hay justo ni siquiera uno. Entonces no podríamos acceder a la justificación si no es a través de Jesús. Entonces, se le atribuye nuestra culpa a Cristo, como cuando le pasábamos los pecados al Cordero, ¿verdad? Cristo asume las consecuencias en la cruz, y a través de ese sacrificio nosotros logramos acceder a la justificación, por méritos que no son nuestros, por méritos que son de Jesús. Ahora, ¿qué rol tiene la fe en todo este proceso? ¿Verdad? Porque recuerden que ahí tenemos muchos versículos en la Biblia, este es uno, pero tenemos muchos que hablan de la justificación por la fe, ¿verdad? Entonces dice, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Para poder entender esto, y muchas veces contraponemos, y ahora vamos a ver un poquito a Santiago, contraponemos lo que dicen muchos otros escritores de la Biblia con lo que dice Santiago, y realmente en ningún momento se están contraponiendo. Para poder entender esto, nosotros tenemos que tener una visión amplia y decir cómo se justificaba antes, o sea, a quién, en base a qué se nos juzgaba, en base a la ley, ¿cierto? Había que cumplir A, B, C, D, E, F, G, y esto medía nuestro comportamiento, y si estábamos haciendo bien o no estábamos haciendo bien, ¿verdad? Entonces, cuando habla ahí de que no por las obras, porque ya no es por la ley, es porque antes había una serie de cosas que había que hacer, y si usted hacía eso se consideraba justo. Pero ahora no es así, lo que no excluye a las obras de la fórmula. Simple y sencillamente es que esta no es la manera. ¿La manera cuál es? La fe en nuestro Señor Jesucristo, en el sacrificio que Él hizo voluntario para que nosotros tuviéramos acceso a los beneficios del reino, para que fuéramos salvados. Entonces, la fe es una actitud de receptividad, dependencia y confianza. Nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, confiamos en el acto que Él hizo y nos depositamos en sus manos. Vean que la fe no es nada más decir, yo sí creo, porque hay muchas personas que dicen, yo sí creo, pero no respaldan esto con absolutamente nada. Incluso cuando decimos, yo sí creo, pero apenas entramos en problemas, ya no creo, ¿verdad? Porque entonces, cuando me siento guindando de la brocha, no estoy totalmente segura de que la brocha me va a sostener. Me quitaron la escalera y me quedo y voy para abajo. ¿Por qué? Porque mi yo sí creo funcionaba muy bien cuando yo tenía todo lo necesario para creer. Pero en el momento en que las condiciones cambian, montones de veces, esa confianza en nuestro Señor Jesucristo y en lo que Él tiene para nosotros desaparece, se desvanece. La fe confía en Jesús y en su obra como suficiente para recibir justificación. ¿Eso qué significa? El sacrificio de Jesús fue suficiente. A través del sacrificio de Jesús nosotros fuimos justificados. No necesitamos, como muchas de las tendencias que habían mientras pasaban las nuevas iglesias del Nuevo Testamento,
en donde decían, no, es que usted se tiene que maltratar, ¿verdad? Y tiene que pegarse porque tiene que sufrir para ser perdonado. O tiene que hacer esto y esto y esto. No. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue suficiente para justificarnos. Y usted lo tiene que creer, se tiene que apegar a eso con todas sus fuerzas y tiene que confiar en que así es. Porque si yo no confío en que el sacrificio del Señor Jesucristo fue suficiente para justificarme, nunca voy a ser justificado, porque ya dice que justo no hay ni uno. Entonces, solo a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos ser declarados justos y por lo tanto tener acceso a los beneficios del reino. Y entonces hablamos de que, como les dije, la fe es solo creer. Y entonces salió Santiago, ¿verdad? Y dice, ok, ¿de qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? Pero estamos hablando de que es suficiente. El sacrificio del Señor Jesús es suficiente. ¿Por qué está Santiago diciendo eso? Resulta que en las nuevas iglesias habían, como les digo, estaban permeadas de muchísimas otras cosas que andaban ahí alrededor palomeando. Y había muchos creyentes que se tomaban del asunto de que creer en el Señor Jesucristo y aceptarlo era lo único que había que hacer, que pensaban que no tenían que respaldar esa fe con nada. Y entonces su vida no demostraba para nada la acción de Jesús en cada uno de sus actos. Y ahí es donde Santiago dice, ¿qué me va a venir a decir usted que usted es creyente? Si no ve cómo trata a los demás, si no se preocupa por el que está a la par, si no hace nada por su hermano, esa fe que usted me está diciendo que tiene no sirve para nada. Porque la fe sin obras es muerta. Eso es lo que quiso decir Santiago. No que la fe en nuestro Señor Jesucristo no fuera suficiente, es que la fe en nuestro Señor Jesucristo es un motor que tiene sí o sí que dar otros frutos, que tiene que sí o sí causar en la vida de las personas un cambio, como hablábamos la semana pasada. Entonces, la fe debe transformar la vida, debe ser acompañada por hechos. Entonces, la justificación por la fe, bien entendida, capacita para obedecer. ¿Obedecer a quién? Obedecer el propósito de Dios. Y el propósito de Dios para nuestras vidas no es que nosotros seamos un capullito siempre como las mariposas y nos quedemos ahí, ya ahora yo soy de Dios y ya es suficiente. No, hay una serie de cosas que a partir de la gracia abren todavía más el abanico, ¿verdad? Y vamos a hablar luego de la gracia, pero que abren a partir más de esto el abanico de todo lo que nosotros debemos ser y hacer a partir de que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Le da al creyente el derecho legal de participar en las bendiciones celestiales. La justificación nos hace hijos de Dios y merecedores de todas las bendiciones que Él tiene para sus hijos, todo el propósito que Él tiene para sus hijos. Y como dice otro pasaje de la Biblia, el Señor siempre tiene cosas buenas para nosotros. Sus planes para nosotros siempre son buenos. Puede ser que de aquí a allá, ¿verdad?, hayan cosas que tal vez no nos agraden tanto, pero al final lo que importa es el propósito, la meta, a dónde vamos a llegar a través de todo este camino. Provee el patrón para la vida cristiana porque en ella Dios muestra su misericordia y generosidad, lo cual motiva a sí mismo al creyente a mostrar esa misma misericordia y generosidad para todas las personas que le rodean. O sea, a nosotros el ejemplo del Señor nos tiene que ser suficiente para que nosotros queramos ser iguales. ¿Qué le pasó al comerciante que le debía mucho dinero al rey y llegó a pedir misericordia y le perdonaron su deuda, pero ahí nomás saliendo, uno de las personas que le debía a él le llegó a pedir misericordia y él le dijo que no? Recibió
misericordia, una misericordia mucho más grande, porque él debía muchísimo más. Y no pudo traspasar eso que recibió a otra persona que le debía muchísimo menos. Y que exactamente con las mismas palabras que él pidió misericordia, se la pidieron a él. ¿Qué fue lo que le pasó al final? Llegó a los oídos del rey y él dijo: usted, yo lo perdoné y usted no supo perdonar, venga. ¿Por qué? Porque somos llamados a dar lo que se nos ha dado. Y cuando hablamos de justificación, a veces también somos tan fáciles para juzgar a los demás. Nos encanta desde nuestro podio decir: aquel que hizo esto, aquel que está haciendo lo otro, aquel que está diciendo. Pero cuando llegamos a los pies del Señor, nos encanta que nos justifiquen a nosotros, ¿verdad? Que nos den misericordia, que nos den la oportunidad. Pero nosotros muchas veces no se la damos a los demás. Entonces, si hemos sido justificados a través de la fe de nuestro Señor Jesucristo, y a través de esa justificación hemos accedido a las bendiciones del Señor, ¿por qué no damos lo que hemos recibido? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, todos hemos hecho cosas en algún momento de nuestra vida de las que nos avergonzamos. Todos. Y cuando les digo de todos, es todos. Todos hemos hecho cosas que cuando volvemos a ver para atrás decimos: Dios santo, ¿cómo pude haber hecho esto? Pero el Señor ha venido con su amor y nos ha justificado para que podamos tener paz. Porque si usted sí sigue dando leño por lo que hizo, nunca va a tener paz y nunca va a poder transmitir esa paz a los demás. Acepte el perdón del Señor, acepte que la justificación, que usted es justo y por tanto tiene abiertas las puertas del cielo por un sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por usted, siendo Él justo, asumió su castigo para que usted pudiera tener acceso al reino. Acepte eso, tenga paz y compórtese de acuerdo al regalo tan grande que se le ha dado. Ahorita, hermano, hay que recordar que estamos armando una cadena con conceptos hacia un camino hacia la salvación, entender la salvación. La justificación es el segundo eslabón que hemos armado en esta cadena y que depende 100% del primero. Exacto. 100% del primero. Y el primero fue arrepentimiento. No podemos ser justificados sin la característica del arrepentimiento. Cuando yo llego al Señor y me arrepiento, que es algo que solo Dios puede ver en nuestro corazón, automáticamente vamos a ser justificados. Si no hay arrepentimiento, No hay justificación. Que es exactamente lo que la Biblia dice de aquel que dice que tengo fe, pero que no lo demuestra. Puede creerse justificado, mas no está justificado porque por sí solo lo conoceréis. Entonces, siempre hay que entender y vayamos aprendiendo estos conceptos. El arrepentimiento es el primer paso hacia el camino de la salvación. Y la segunda, lo que provoca el arrepentimiento es ser justificados, que ya vendría el próximo miembro con el siguiente tema que vamos hablando, todo ese camino hasta llegar a decir: soy salvo gracias a Jesucristo. Amén, así es. Quisiera leerles un pasaje aquí en Romanos 4, que dice: cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona los pecados. También David habló de lo mismo cuando escribió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les ha perdonado su desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí,
qué alegría a quienes el Señor borró el pecado de su cuenta. Amén. Amén. Buenos días. Adelante, hermano. Perdona que me interrumpa. Mientras usted está hablando, estoy recordando la historia de la iglesia. En el tiempo de Martín Lutero, 1500 no sé cuánto, ¿no? Aparece ese monje poniendo los ojos precisamente en esta carta de Romanos. Y él descubre la justificación. Él descubre que por la sola fe, y descubre que la Iglesia Católica va encaminada a enseñarle a la gente que tienen que hacer cosas, que tienen que hacer obras, y se dedican a vender la salvación como medio de la bula papal y todo eso, y para sacarle dinero a la gente, la ignorancia de la persona, y la gente comienza a comprar esa cuestión, Indulgencias. las indulgencias plenarias. Entonces, para enseñarle a la gente que eso era suficiente ya para tener la seguridad de la vida eterna, que ya estaban bien con Dios y tenían que estar pendientes de ahí, en qué había fallado, y la conciencia de ellos les acusaba de que el pecado estaba ahí, el mal estaba ahí. O sea, no es que cuando venimos a Cristo ya hay algo perfecto, ¿verdad? Sí. El Señor nos llama a ser vosotros perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero tenemos problemas. Tenemos problemas diariamente porque la parte psicológica, ¿verdad?, está ahí, la carne contra el espíritu, etcétera, etcétera. Entonces, muchos, y aún en este tiempo, yo pertenecía a una visión poco legalista, ¿verdad? Y entonces viene y entonces ya le ponen reglas para que la persona tenga pendiente esas reglas de que debe cumplir con esto, que debe hacer esto, que no se corte el pelo, que no se pinte los labios, que no use areticos, que use vestido largo, que no use pantalón de hombre, etcétera, etcétera. Un montón de reglas y requisitos para agradar a Dios. Que nos devuelven a los tiempos del Antiguo Testamento. Exactamente. Entonces, por ahí iba la procesión, como digo yo, con Martín Lutero, y él descubrió esa gran verdad, que lo hizo libre. Exacto. Lo hizo libre, confiar solamente en la gracia del Señor, la sola gracia. Recuerden que esta libertad que el Señor nos da a partir del Nuevo Testamento es una libertad que nos hace libre de esa lista de ítems, pero que nos hace responsables de cada uno de nuestros actos, ¿verdad? En realidad, al final, nuestra libertad va a estar ahora totalmente ligada a esa conciencia de qué es lo que Dios quiere para nosotros, y hemos entregado nuestras vidas de una manera voluntaria. A usted nadie lo obligó, nadie lo trajo a punta de garrote. Así que si usted ha entregado su libertad al Señor porque se ha entregado a Él, ahora usted es esclavo del Señor por su propia voluntad. Y al ser esclavo del Señor por su propia voluntad, usted debe actuar conforme a lo que el Señor quiere para su vida, que en muchas maneras nos hace mucho más responsables de todos nuestros actos, porque no es nada más decir, yo fui y le llevé una cobijita a un indigente, check, ya ayudé a alguien, ya cumplí. No, nos hace mucho más responsables de las personas que tenemos alrededor, y eso lo vamos a seguir hablando, porque vean que todos estos eslabones, como le decía el pastor, van ligados, y todos llevan en el medio de ellos transversalmente esta responsabilidad que adquirimos para con nosotros, para con Dios y para con el mundo. Que el Señor les bendiga. Vamos a dar un momentito para hacer el traspaso de esta parte a la parte del culto.
los que nos están viendo. Tu amor venció la oscuridad, peleaste en mi lugar. Mis ojos yo en ti pondré, dejando el miedo atrás. Aún en la batalla, aún en la tormenta, en medio del caos, confiaré. Si quieres más fuerte. Nos da esta mañana de continuar reunidos, a los hermanos que nos ven desde sus hogares, que el Señor también les colme de ricas y abundantes bendiciones. Antes de tener el preludio esta mañana, quisiera darle la bienvenida a quienes nos visitan. Nati, vuélvanos a presentar quién nos acompaña esta mañana para saludarles. Melissa. Le saludamos a Melissa, ¿verdad? Qué bonitos todos. David. Esa repetida. ¿Alguien más? Bueno, doña Lili, obviamente bienvenida, y esa preciosidad. Sofi, así Sofi, que cada día se ve más linda. Ella dice que ella tenía 5, pero ahora tiene 6. Eso es profundo. Y hace un año que no la vemos, así que bienvenidos todos. Bienvenidos todos. Vamos a disponernos en este momento a preparar nuestro corazón para este tiempo de adoración, de aprendizaje, de oración y de alabanza a nuestro Señor. A continuar haciéndolo después de la clase. Pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Firmes estamos en la fe, ninguna condenación, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que viven conforme al Espíritu, el Santo Espíritu. Gloria al Señor, al Espíritu. Oh sí, ninguna condenación hay para los que viven conforme al Espíritu de Dios. Yeah.
Santo Espíritu. Gloria a Dios, al Espíritu. Yes. Ninguna condenación hay para los que viven conforme al Espíritu. Santo Espíritu. ¿Quién te acusará si Dios te perdonó? Y lo que vives lo vivas conforme al Espíritu. Oh, gloria al Señor. Te adoramos, Señor. Ninguna condenación, no, ninguna condenación hay para el Espíritu de Dios. Amado Señor, gracias una vez más por permitirnos reunirnos como tu iglesia en este lugar. Ya casi por 40 años, Dios, levantaste esta obra y hemos entendido que nació en tu corazón para tu honra y tu gloria. Gracias, Señor, por todas esas personas que han pasado por acá y los que hoy estamos en este lugar. Hemos venido a orarte, hemos venido a reconocer tu grandeza, Señor, nuestra necesidad de ti. Hemos venido, Señor, a derramarnos delante de tu trono, a reconocer, Señor, quiénes somos y quién eres. Alabado sea tu nombre, Señor. Queremos pedirte que tu Santo Espíritu se mueva con libertad en medio de tu pueblo. Que la profundidad de tu enseñanza, Señor, cale en nuestros corazones y transforme nuestras vidas a esa perfección. ¿Cuál es Cristo Jesús? Gracias por la justificación, Señor. Gracias, Señor, por ese perdón maravilloso que nos hace partícipes, Señor, de tu gloria sin merecerlo. Una vez más, oramos en el precioso y poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, tenemos poco tiempo. Los domingos la idea es darle un poquito de dinámica al servicio y nos gusta pues empezar siempre con el tiempo de gratitud. Hoy vamos a sumarle al tiempo de gratitud un tiempito pequeño de oración por nuestros enfermos o por las necesidades. Especialmente a la hermana Ruth Sequeira, que la semana pasada nos acompañó. Esta semana pues cayó al hospital, está con un problemita en un riñón y es muy fuerte. Yo la llamé, gracias a Dios me di cuenta por doña Alice, porque ella no me había llamado. Doña Alice le contó a Rebequita y la muy chismosa me dijo a mí. No, Rebequita tiene que decirme a mí esas cosas, por supuesto. Rebequita me lo dijo, inmediatamente la llamé y conversamos y la verdad es que gracias a Dios pudimos darnos cuenta, darle el apoyo, orar por ella y con ella. Está como siempre toda fuerte, ¿verdad? Ella es así. Creía que íbamos a estar un par de días en un proceso de un cultivo ahí, pero el doctor le dijo 7 días más. Entonces va a estarse otros 7 días en el hospital. Vamos a estar orando por ella, así como por doña Ruth. Vamos a estar orando por todas las necesidades de la congregación. Entonces vamos a tener un periodo de gratitud y si usted tiene alguna necesidad de oración, pues inmediatamente nos la dice y también la vamos a sumar en este momento antes de la predicación. Así que es su tiempo. ¿Alguien tiene alguna palabra de gratitud, de alabanza al Señor en esta mañana?
Sí, por favor, Fernando. A ver, hermanos, que últimamente los veo como muy callados. ¿Nadie? Allá Marquitos atrás. Buenos días, hermanos y hermanas, gracias al Señor le doy por toda su misericordia y su bondad. Este año pues ha arrancado con mucho trabajo y eso es motivo de alabanza y muy positivo de todo lo que se está realizando ya en mi trabajo. Le doy gracias a Dios por ello, por mi familia, que estamos bien de salud, por su misericordia. Alabado sea el Señor. Amén, bendito Dios por el trabajo, por la forma en que Dios nos bendice. Nati, es allá, sí. Ah, no, perdón, es que no me... Hola, muy buenos días, hermanos. Yo estoy muy feliz de tener mis invitados aquí. Muy feliz también porque en la casa han llegado oportunidades muy buenas económicas, entonces estamos muy felices también por eso y porque estamos acá con salud. Amén, amén, preciosa alabanza. Gracias, Nati. Yo le doy gracias al Señor porque nos mantiene aquí de pie, porque si estamos aquí es porque Él lo quiere así. Amén. Gracias al Señor por el trabajito, por la familia, por la salud, por todo lo que nos da y por todo lo que nos libra. Gracias también por la iglesia que siempre está pendiente de cada uno de nosotros, por el pastor, por su familia, Gracias. por cada uno de ustedes, que el Señor siempre los cuide y los bendiga. Amén, amén. Gracias, dama. ¿Alguien más? Aquí está Laurita. Bueno, yo quiero en esta mañana darle gracias a Dios por muchas cosas, por la salud, por el trabajo, ¿verdad? Que en estos momentos tener trabajo es súper importante. Ya Reinaldo entra como dentro de 8 días más o menos a trabajar y siempre las expectativas, ¿verdad? En el MEP de qué va a hacer, sobre todo este año. Y también quiero darle muchas gracias a Dios porque esta semana mi papá tuvo una cita que era importante del proceso que trae desde el año pasado, de todo lo que le sucedió y le fue bastante bien. Todavía tiene que seguir en control y tiene que seguirse haciendo exámenes, pero el doctor le dijo que lo veía bastante bien. Entonces le doy muchas gracias al Señor. Uno sabe que con el tiempo, ¿verdad? Las personas mayores empiezan con cosas diferentes, pero tanto él como mi mamá ahí han ido con sus respectivas problemáticas de salud saliendo adelante gracias al Señor. Amén. Entonces le doy muchas gracias al Señor por eso y porque Él es bueno. Amén. Y realmente que para siempre es su misericordia. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Amén. Bueno, vamos a por allá, doña Lili y doña Rosario. Yo le pido la protección a Jehová Santo por cada uno de nosotros y por los niños que van a la escuela. No sabemos cómo va a estar este año. Que Dios ponga su mano divina sobre todos los niños que van a ir y sobre todo a Sofíita, que me la proteja porque ella es muy sometidilla, muy metidilla, como una mariposita. Y le doy gracias al Padre, entre tanta mortandad estamos bien, Gloria a muy Dios. bien. Amén. Bendito Dios. Buenos días, hermanos. Yo alabo y glorifico al Señor por la salvación tan grande que nos ha dado Él, Amén. por su gran amor y misericordia, por la provisión diaria. Gracias le doy al Señor también por estar aquí. Alabo al Señor y lo bendigo. Amén. Amén, bendito Dios. Vamos a orar en gratitud y también por doña Ruth, allá en el hospital. Ojalá que nos esté viendo. Si nos está viendo, le mandamos un gran abrazo. Ella sabe que la amamos muchísimo y que es un gusto y un placer para nosotros poder ponerla delante del Señor
en los momentos de necesidad. Amado Dios, gracias, es la palabra que mejor expresa lo que sentimos, Señor, al ponernos a pensar en tu cuidado, en tu protección, en tu amor, en tu misericordia y en tu gran bondad. Todos los que aquí estamos, Señor, hemos recibido a manos llenas de tu parte, Dios. No nos ha hecho falta alimento. A pesar de los momentos difíciles, podemos dar fe de que tú nos has cuidado y nos has guardado. Hemos ido y venido, Señor, con tu protección y cuidado. Nuestras familias están bien. Te pedimos en el nombre de Jesús que escudriñes nuestros corazones, Señor, y encuentres en ellos todo aquello que debe ser quitado para alabar y bendecir tu santo nombre cada día de una mejor manera. Venimos delante de ti trayendo a nuestra hermana Ruth allá en el Hospital México, donde ella está. Te pedimos, oh Dios precioso, una vez más, tu mano sanadora sobre su cuerpo, fortaleza sobre su espíritu, Señor, sobre su mente, que la mantengas ahí firme y luchadora, Señor, bendiciendo a ese montón de personas que están junto a ella, con palabras, Señor, de esperanza y de fe. Gracias por el testimonio que nuestra hermana ha guardado durante tanto tiempo. Desde acá, Señor, tu iglesia se pone de acuerdo en orar por nuestra hermana Ruth. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a escuchar también una canción antes de la predicación. Te damos gracias, Padre amado, por tu gran bondad. del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz.
gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, maravilloso Señor. Esta canción es súper confrontativa porque nos ubica en realmente la obra del Señor y nuestra realidad, y lo ingratos que somos, lo malagradecidos que somos, ¿verdad? El Señor me dio este pasaje y después de que desarrollé la predicación, me di a la tarea de revisar el tema que le correspondía a Laura. No fue antes montándolo. Al final, cuando coordinaba con Alex el tema de la música, le decía yo a Alex, mira, voy a reforzar un poquitito, pero fue como de rebote, no fue como intencional en el momento. Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor en Lucas 18, versos del 9 al 14. Lucas 18, del 9 al 14, hablando el Señor Jesús, y es un pasaje de esos que me encanta porque totalmente Él lo desarrolla, Él plenamente lo desarrolla, no es una conversación así que se da, sino más bien Él agarra y trata esta parábola de una manera increíble, que cuando empezamos a hablar nosotros de arrepentimiento y justificación, wow, este tema tiene que ser disfrutado por nosotros y entendido y vivido, porque cuando Laura enseña y nos dice a nosotros que Dios hace la mayor parte, pero a nosotros nos toca hacer algo, muchas veces nosotros nos quedamos hasta con esa partecita que nos toca hacer. ¿Por qué? Porque no lo entendemos, porque no mostramos un verdadero interés. Vaya conmigo entonces a Lucas 18, del 9 al 14, parábola del fariseo y el cobrador, o el publicano. Un publicano era una persona que se dedicaba a cobrar impuestos. Judío cobrándole a judíos. Despreciable, era un trabajo. Normalmente eran ladrones, sinvergüenzas, que no solamente cobraban el impuesto que debían cobrar para el César, sino que un poco más o mucho más para sí mismos, ¿verdad? Entonces, ver a un cobrador de impuestos ni siquiera se parecía a ver al patrón de Seidi, ¿verdad? Al ministro de Hacienda, ni siquiera. Era una persona terrible. Entonces, resulta que suben dos, dice la palabra del Señor en Lucas 18, a partir del verso 9. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador, y no el fariseo, quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán enaltecidos. Bueno, una historia muy conocida.
pero que nos llama la atención de alguna manera de cuál es la correcta actitud que nosotros tenemos que tener delante de Dios. Nótese que nuestro Señor Jesucristo utiliza esta parábola en un gran contraste entre un aparente hombre de Dios versus un pecador reconocido, para poner en relieve la diferencia entre la falsa adoración y el arrepentimiento genuino. Ahora decía Laura, por cuanto no hay un solo justo, yo creo que aquí todos nos podemos identificar con ambos personajes en alguna medida. La parábola trata de dos hombres que suben al templo a orar. Dios escuchó ambas oraciones y las pesó, puesto que Jesús dice que estos dos hombres subieron a orar y que uno era fariseo y el otro era publicano. Que el fariseo se puso en un lugar especial ahí en medio del templo y empezó a orar. Y Jesús, con lujo de detalle, dice la oración que este fariseo dijo, por lo cual me hace a mí inferir que Dios la escuchó esa oración. No era una oración muy bonita, era una oración, me imagino yo, que pesada a los oídos del Señor, pero la escuchó. Por otro lado, allá en una esquinita, un publicano, que no tenía ni siquiera que aparentar nada, porque todo el mundo sabía que era un desgraciado. No tenía que aparentar nada. Era el drogadicto, era la prostituta, era el que sea, parado allá en la esquina, ¿verdad? Sin cuidar ningún detalle, él estaba ahí. Cuenta la parábola que el fariseo se apartó de los demás y de pie. Es vacilón cuando Jesucristo dice de pie, porque alguien muy legalista puede decir, ve, por eso las oraciones no pueden ser de pie. No. Esto hace un llamado a la actitud de él y no a la posición. El estar de pie de alguna manera sí tiene mucho que decir, no estoy doblegado. Es una actitud muy de él, muy de prepotencia, ¿verdad? No es que porque se doblegó tiene la actitud correcta, pero ya de por sí el hecho de estar de pie le afirma una posición que él no quería, o sea, que él quería mandar un mensaje desde todo punto de vista, ¿no? Dice que de pie oró de la siguiente manera: te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos, ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de todos mis ingresos. Lo que él estaba diciendo era mentira. ¿Perdón? No sabe, porque lo más seguro es que sí era verdad. Pues yo supongo que sí era verdad. Este hombre era una persona recta delante de los ojos de los hombres. Efectivamente, yo creo que este hombre no engañaba, desde su perspectiva social no pecaba, no cometía adulterio. Dice que ayunaba 2 veces, la obligación era una, hacía un poquito más, ¿verdad? Y diezmaba. O sea, un supercristiano en época actual. ¿Cierto? ¿Cuántos de nosotros podemos decir esto? Yo no engaño, yo no miento, yo no hago esto, yo no hago el otro, yo diezmo. Pues ahora ahí nos caemos un montón, ¿verdad? Hay un montón de gente que ni siquiera puede hacer la del fariseo. Sin embargo, sin duda su conducta era tan buena como él decía. El problema no estaba en lo que él hacía, sino en el concepto de santidad que él tenía. Dejemos tranquilo un trito al fariseo por ahí y vayámonos al publicano. Un cobrador de impuestos estaba también ese día en el templo, orando. Cuenta Jesús que este hombre se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar su mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Cuando nos quieren criticar o juzgar a nosotros,
en nuestro hogar o fuera de nuestro hogar, cuando no nos comportamos como debiéramos, y si usted se da por el pecho, y eso no es algo que tenga una connotación agradable, es como un juicio. ¿Vos te das por el pecho? ¿Cómo te sentís? Marco, ¿vos te das por el pecho? ¿Cómo lo siente uno? ¿Ah? Hipócrita, ¿verdad? Es lo que uno dice, vos sos de los que te das por el pecho ahí. Pero Jesús no lo ve en forma despectiva. Vea lo que dice la palabra. Se golpeaba su pecho en señal de dolor. En señal de dolor. O sea, no era una actitud que el Señor esté castigando o diciendo, ves qué actitud más mala. No. Más bien lo rescata. Este hombre estaba en una posición de que hasta se golpeaba el pecho, como diciendo, qué bruto, qué bárbaro, ¿cómo lo hice? ¿Cómo soy tan malo? Me llamó la atención ese detalle. Veamos a este hombre con una actitud indigna, una actitud avergonzado, realmente dolido por sus acciones, apelando a la compasión de Dios, consciente de que sus acciones lo convertían en un gran pecador. El otro, el fariseo, las actitudes que él mismo, Señor Jesucristo, señala que debemos poner mucha atención, porque quizás nosotros estemos con alguna de esas actitudes. Quisiera mencionarlas, 2 o 3 actitudes. Primero, tener una alta opinión de nosotros mismos no nos ayuda en el camino de la fe. Usted dice, pero pues psicológicamente eso no es así como bueno. No. Ni una opinión baja de usted, ni una opinión más alta de lo que tiene que tener. Pero de las dos, la peor para la fe es la altivez, el orgullo. Es el que usted se sienta merecedor, carguísima. La última Coca-Cola en el desierto. Cuando uno se siente así, definitivamente la fe, le es más difícil trabajar la fe en nuestro corazón. De hecho, Romanos 12:3 nos hace esa advertencia. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes, dice el apóstol Pablo, lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos. Háganlo según la medida de la fe que Dios les haya dado. ¿Cuál es el hombre con más fe del cual usted ha escuchado hablar? ¿Quién? Jesús, ¿verdad? ¿Y cuál era la característica de un hombre con semejante fe a nivel de altivez? ¿Cuál era? Entre mayor fe, más humildad. Entre más fe tenemos, más humildes somos. La altivez no es una constante en alguien que debe tener una fe sana. Entonces es interesante saber, como siempre les he dicho yo, que el orgullo es el cáncer del cristiano. No tengamos mayor concepto de nosotros mismos que el que debemos de tener. Otra condición que señala Jesucristo es apoyarnos en nuestro propio entendimiento de la justicia de Dios. Y aquí es donde nosotros tenemos el mayor problema. Lo que nos hace creer que Dios nos debe algo. Si usted y yo nos pusiésemos a entender cómo funciona esto, hace 1 año y medio, 2 años, me acuerdo de una noticia horrorosa que pasó aquí en nuestro país, donde una madre encerró a sus hijos en una habitación y le prendió fuego. Puso un gran sillón en medio de la puerta para que no pudieran abrir. Si esas cosas pasan en este país, si usted ve noticias, pasan. Y eran pequeñitos, creo que eran 3 o 2, no recuerdo, pero de 8 años, 3 años, 1 año creo. Una cosa terrible. Es más, yo creo que uno lo bloquea. Uno cuando escucha esas noticias uno las bloquea, porque uno no entiende por qué alguien haría semejante cosa. ¿Cómo funciona la justicia de Dios? Si a usted le tocara ser juez
y está demostrado que eso sucedió de esa manera, los bomberos lo pueden determinar. El incendio empezó provocado y la puerta estaba trabada. Y la mamá estaba ahí. Si usted fuera juez, ¿cuál es el veredicto que merece esta mujer? ¿Perdón? ¿Verdad? Eso es lo que el cuerpo nos pide a nosotros, lo que la mente nos dice. ¿Cómo alguien puede tener tanta maldad? Y el juicio sobre esta mujer, con todas las pruebas, significa usted tiene que pagar por lo que usted hizo, lo que Laura nos estaba explicando ahorita. ¿Eso es justo, que ella pague por lo que hizo? ¿Verdad que sí? Qué interesante. Esto es un caso muy extremo, ¿verdad? Pero venimos a un caso normal. Usted dijo algo incorrecto sobre una persona. Exageró un poquito. Y esa persona tuvo un problema enorme con su esposo, con su esposa en el trabajo, la despidieron o se rompió su matrimonio. Y a usted le toca decidir sobre esa persona. ¿Es culpable? Sí. ¿Cuál de los dos es más culpable? ¿La mujer que asesinó a sus 3 hijos o esta persona que levantó un chisme que terminó con el trabajo de alguien o que le hizo daño? ¿Cuál de los dos es más fuerte delante de Dios? Pero si usted fuera el juez, nosotros tenemos un problema muy serio cuando nosotros creemos que la justicia de Dios se aplica a nuestro concepto de justicia. Y nos es difícil entender lo que estaba pasando acá y el desenlace que ya leímos en este pasaje. Una persona que socialmente cumple, que es una buena persona socialmente hablando, y una persona que socialmente no cumple nada, que es terrible. ¿El fariseo era 100% bueno? No. ¿Era malo? No, era una buena persona. ¿El publicano era 100% malo? No, era una mala persona, ¿sí? Él no le importaba para nada en ese momento cobrar impuestos y quitarle la comida. Decía uno de los comentaristas que leía, al rato venía de quitarle una casa a una viuda. Y se sentía tan mal, ¿verdad? Por haberle quitado la casa a la viuda, porque venía contrito. Cuando nosotros entendemos que ofender a Dios es igual mentir, como asesinar a 3 hijos, cae en la misma franja de pecado, cae en la misma franja de necesidad de gracia, de necesidad de perdón. Todos somos culpables. El que levantó el chisme o el quien asesinó a sus 3 hijos necesitan la misma gracia, el mismo perdón. Pero nosotros tenemos niveles de justicia. Y esos niveles de justicia nos impiden entender lo que aquí está pasando. Entendamos esto, hermanos. Cuando yo tengo un entendimiento erróneo de la justicia de Dios, yo empiezo a sentirme bueno. Yo empiezo a sentirme que yo no necesito tanta gracia, no necesito tanta misericordia de parte de Dios. Esa mujer sí la necesita. Esa mujer sí, porque es tan mala que asesinó a sus 3 hijos. Yo no. Yo lo más que he hecho es mentir. Lo más que he hecho es, no sé, cualquier pecadito que usted quiera. Entonces no entiendo la justicia de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Yo tengo que sentirme como el peor de los pecadores, porque soy merecedor de la mayor gracia, del mayor perdón, cuando reconozco a Jesús. Pero si yo me siento en la parte buena, voy a tener actitudes como las de este fariseo. Cuando vengo delante del Señor, tengo que agradecerle a Dios. Sí, claro, por supuesto, siempre hay que agradecerle al Señor. Claro, ese otro tiene que agradecerle más, ¿verdad? Porque ese sí le ha ido feo en la vida. Entonces ya yo estoy no entendiendo lo que es la justificación. Dice Proverbios 3:5, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. No es nuestro entendimiento la mejor guía. Es la palabra del Señor para poder entender la obra de la canción que acabamos de escuchar. Yo te adoro por lo que has hecho en mí. ¿Y qué has hecho en mí? ¿Qué has hecho en mí? Es tan grande la obra que el Señor ha hecho en nosotros que si no lo entendemos, no le damos valor a la justificación.
La exposición de nuestra fe como medio para ser reconocidos, ese es otro problema. Hay gente, y no poca gente, que utiliza su fe como un medio para ver, yo soy cristiano. Guarde su distancia, ¿verdad? Yo soy cristiano. Eso significa yo soy especial. Bueno, especial, obviamente, sabemos que es así, pero no podemos vivir como si fuéramos únicos. Somos así por la obra de Jesús en nosotros, no por nosotros mismos. Muchas personas usan su fe para ser reconocidos. Este fariseo nos dice a nosotros que él se paraba para que todo el mundo lo viera en esa posición que él tenía. Y muchas veces inclusive sus oraciones las hacían para que las escucharan. Nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Quieres ser reconocido por tu fe? Yo quiero ser reconocido por mi fe, pero por los motivos correctos. Si entendemos realmente lo que significa ser cristianos, el mundo estaría maravillado por nuestra conducta. Maravillado. La persona que nos conoce se maravillaría por la forma en que somos, porque somos cristianos que viven de acuerdo a los preceptos, a las conductas que la Biblia nos enseña. Por ejemplo, hombres y mujeres totalmente agradecidos con Dios por su maravilloso e inmerecido amor. Pasaríamos dándole gracias al Señor por su amor inmerecido. Seríamos hombres y mujeres llenos de humildad, porque saben que por más que hagan, nunca serían capaces de ganarse lo que Dios les ha dado, por gracia. Toda nuestra forma de desarrollar nuestro mundo podría estar respaldado por una actitud de gratitud a Dios por lo que Él nos ha dado. Seríamos hombres y mujeres que caminan por un mundo con la actitud de indignidad, incapaces de alzar los ojos al cielo, reclamando nada de parte de Dios. ¿Quieres llamar la atención por tu fe? Es así como se llama la atención. Hombres y mujeres incapaces de señalar a nadie por nada, a pesar de que tengan razón en lo que juzgan. Hoy resulta, o somos o no somos. Y es vacilón lo hipócritas que somos. Hace 4 años, un presidente de los Estados Unidos, ahora viene otro presidente. ¿Cuál de los dos es mejor? ¿Cuál de los dos? Depende, pastor. Para el pueblo de Dios, Donald Trump. Y a mí hasta que el pelo se me para. Y yo digo, entonces, no, es que para mí los dos son malísimos. ¿Cómo? Los dos son malos. ¿Cómo quieren medirlo? ¿Por lo que dicen o por lo que hacen? Yo no puedo estar en un momento dado de decir, hermanos, las personas, yo no las puedo juzgar por lo que hacen o lo que dejan de hacer. Un día, el sábado tras anterior, estaba la asamblea de las iglesias bautistas acá en esta iglesia, y un pastor se me arrimó al final y me dice, pastor, ahora sí nos llevó candanga, ganó Biden. Y yo le digo así, le digo, vean, este tipo tiene posiciones que van contra mi fe, tiene una libertad pavorosa, está a favor del aborto, está a favor de un montón de cosas que no me representan, pero si me voy para el otro lado, se me para el pelo igual. Entonces digo yo, hermano, no hay nada mejor para la iglesia que ser perseguido. Y si acaso este presidente va a perseguir, pues qué bueno, porque es una buena oportunidad para que seamos verdaderamente cristianos, si es lo que va a hacer. Pero la gente como que le gusta tener bandos. Yo estoy con uno o yo estoy con el otro. Yo estoy con Jesucristo. Yo no confío ni en Trump ni confío en Biden. Son personas que tienen sus propias agendas, que cuando me tocan un área de mi vida me agradan y cuando tocan otra área me desagradan. Pero nosotros no podemos andar por el mundo juzgando las intenciones. ¿Tenemos elementos para ir en contra de uno? Claro. ¿Tenemos elementos para ir en contra del otro? Claro. ¿Quieres entretenerte en esas cosas? ¿O quieres glorificar a Dios a través de tu vida? Porque lo que nosotros hacemos en este momento, hermanos, es que resulta de que las personas allá en Estados Unidos, aunque usted no lo crea,
se inmolan. ¿Saben lo que es esa palabra? Se inmolan. O sea, dan su vida. ¿Verdad? A causa de... Es que Dios me dijo que tenía que defender el gobierno de Trump. Yo digo, en el nombre de Jesús. ¿Por qué nosotros hacemos una cosa como esa? Y es porque Él es un enviado de Dios. Oh my God. Digo yo tengo que tener cuidado con esto. Porque no podemos nosotros atribuirle a una persona con tantas falencias una cosa como esa. Pero de todas maneras debo decirte algo. Cuando el mundo me obliga a mí a tener una posición, o me está llevando a tener una posición y yo me voy tan fácilmente a una posición, cualquiera que sea, porque ahorita empezará la agenda de este presidente a avergonzar al mundo. Por supuesto, tiene compromisos que tiene que cumplir, pero el otro igual. O sea, yo no puedo esperar nada bueno. Estamos en el mundo y en el mundo tendremos aflicción. Yo no espero nada bueno. Yo esperaría que nosotros entendamos que estamos acá para reflejar a un Jesucristo en amor. ¿Por qué estoy diciendo esto? Hermanos, no podemos nosotros, vuelvo al tema, a estar juzgando a las personas, aunque tengamos razón. Esa no es la labor que el Señor Jesucristo nos mandó a hacer. La labor que nos mandó a hacer es amar a las personas, indistintamente de cómo son. La Biblia nos enseña constantemente a Jesús abrazando a aquel que no merecía ser abrazado, amando a aquel que no merecía ser amado. Las prostitutas y los cobradores de impuestos van delante de ustedes al reino de los cielos, decía el Señor. Y nosotros decimos, ¿usted cómo es? ¿Usted a quién apoya? ¿Qué le gusta a usted? ¿Hombres o mujeres? ¿Usted consume o no consume drogas? ¿Usted es una prostituta por necesidad o porque le gusta? Y empezamos a etiquetar a las personas. Empezamos a etiquetar a las personas para ver si merecen mi apoyo o mi juicio. Es que así somos. Así somos. Sentimos repudio por todo aquello que no nos representa. Y el Señor Jesús buscó todo lo que no lo representaba para arrimarse a ellos y darles un mensaje del cielo, que también ellos tenían posibilidad de hacerlo. Justificación. ¿Cómo pretendemos nosotros entender esto que hemos recibido del Señor? Ese semejante regalo. ¿Qué dije que era la justificación? Ser declarados justos, o sea, perdonados. ¿Usted cree que usted merece ser declarado inocente? ¿Usted cree que lo merece? Si usted cree que lo merece, volvamos al principio. Tiene un concepto erróneo de sí mismo. A usted se le perdonó lo que Laura dijo. Aquel hombre que llegó adelante del rey se le perdonó todo y fue incapaz de perdonar poco. Nosotros tenemos que entender que el verdadero cristiano no etiqueta. No etiqueta. El verdadero cristiano no está en este mundo para decir, ustedes creen en Jesucristo, vengan conmigo. Ustedes no creen en Jesucristo, váyanse para allá. El verdadero cristiano dice, ¿quién no cree en Jesucristo? Ustedes, allá voy yo. Es allá para donde yo voy. Al que no cree en Jesucristo. Porque es el que tengo que evangelizar. Es el que tengo que mostrarle el amor de Cristo. Justificación. ¿Qué tanto cuidamos nosotros? ¿De qué nos cuidamos? De no contaminarnos, hermanos. Ustedes saben, no tienen idea. Es que yo en este mundillo pastoral, usted escucha lo que quiera. Hermano, no se junte con esa gente, pues se va a contaminar. A veces me contamino más con gente de la fe que con gente del mundo. Porque en el mundo yo sé para lo que voy. Nosotros tenemos que entender algo, hermanos. Encontramos acá dos hombres. Uno que se creía bueno, que hacía cosas buenas, que ante la sociedad cumplía y un poquito más. Y otro que sabía que era malo. Que sabía que era malo. Otra actitud, si usted quiere realmente llamar la atención como cristiano, hombres y mujeres que hacen de las enseñanzas de Jesús su forma de vida. Hombres y mujeres que perdonan, no porque la otra persona lo merezca, sino porque entiende que haber recibido de Dios la gracia debe extenderla de la misma manera. ¿Cuántos de ustedes tienen en este momento una situación que no logran perdonar? Que no logran perdonar y es verdadera y tiene peso.
Fue durísimo, fue algo terrible. Hermanos, trabajemos en esa área. ¿Usted quiere realmente llamar la atención del mundo? Trabaje en el perdón también, porque aunque esa persona no lo merezca, usted va a evangelizar montones con su perdón. ¿Usted logró perdonar eso? Es que cuando yo me di cuenta lo que Dios me perdonó a mí, ya tienes la puerta abierta para evangelizar. Otro problema que tenemos es creer que lo bueno que hacemos nos hace merecedores del favor de Dios. Hermanos, esto aunque usted diga que no, esto es algo que nos fue enseñado y que parece que vivimos por este precepto. Hacemos algo bueno y ya de antemano entendemos que Dios nos debe algo. Dios nos debe algo. Es que vea, hermano, usted no tiene idea, pero vea, yo me preocupo todos los días, yo oro, yo voy, hago mis buenas acciones y yo creo que Dios no me va a tratar muy mal. Yo creo que algunos puntillos he ganado. Isaías 64, 5 y 6. Tú recibes a quien hace el bien con gusto, a quien sigue caminos de justicia. Pero has estado muy enojado con nosotros porque no somos justos. Pecamos constantemente. ¿Cómo es posible que personas como nosotros se salven? Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios, trapos de inmundicia. ¿Saben qué es un trapo de inmundicia? ¿Saben qué es un trapo de inmundicia? ¿Desde cuándo para acá existen las toallas sanitarias? No son muy viejas, ¿verdad que no? Antes lo que se usaban era como la mantilla de un bebé, ¿verdad? Para poner ahí para que la mujer recogiera su menstruación. Y ese trapo había que estarlo lavando y lavando y lavando. ¿Cómo era ese trapo? Terrible. Sin embargo, eso es eso. Esto es un trapo de inmundicia. Nuestras cosas buenas, lo que usted y yo hacemos bueno, son trapos de inmundicia para el Señor. O sea, Dios no se va a dejar impresionar por lo que usted y yo hagamos. ¿Por qué ese fariseo no entendió esto? Si él lo conocía. Él conocía esto. O sea, dice la palabra: ¿cómo es posible que personas como nosotros se salven? Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, ¿verdad? Cuando hacemos las cosas buenas, no son más que trapos de inmundicia. O sea, eso no es algo que sorprenda al Señor lo bueno que usted y yo hagamos. Entonces no es algo que le podamos sacar al Señor. Señor, vea, vengo a pedirte algo, pero antes necesito recordarte todo lo que he hecho. Para que no me diga que no. Termino con el fariseo diciendo: no podemos venir al Señor con tanta prepotencia, tan faltos de humildad, tan lejos de la misericordia. Nos da terror pensar que podamos comportarnos de esta manera delante del Altísimo. Del publicano, debemos decir que su oración fue todo lo contrario al fariseo. Su oración estaba impregnada de humildad y de arrepentimiento. Estaba deseoso del perdón y la misericordia, como gritándole a Dios: por favor, no me des lo que merezco. No me des lo que merezco. Yo quiero señalar hoy, hermanos, para los presentes y para los que están escuchando esta transmisión, la actitud de nosotros delante de Dios debe ser siempre, siempre esta actitud. La de aquel que se reconoce pecador, que se sabe pecador y necesitado de la misericordia del Señor. Dejemos de llegar delante del Señor como gente buena, como gente que no merece un castigo, como gente que merece más bien una palmadita en la espalda por parte de Dios. No. Cada vez que usted se presente delante del Señor, recuerde con claridad quién es usted y quién es el Señor. Yo creo que todos deberíamos sentir esa misma vergüenza e indignidad que sentía este hombre cobrador de impuestos cuando oraba delante del Señor. Primero, porque entendía quién era él y quién era Dios. Porque sabía que no merecía absolutamente nada de Dios. Porque se reconocía pecador, indigno, siquiera de elevar esa oración, ni de levantar sus ojos. Oh Dios, ten compasión de mí, porque soy pecador.
no apela a ninguna otra cosa que el favor de Dios, cual mendigo suplica compasión, sin la cual no se puede continuar. El final de la parábola es maravilloso. Dice el final: les digo que fue este pecador y no el fariseo el que regresó a su casa justificado delante de Dios. ¿Qué le sucedió? Nada más imagínense la escena, ya no en el templo, sino en el trono del Señor. Dos hombres allá en el templo orando, uno jactándose de lo bueno que es, y por allá uno que dice: Señor, ten compasión de mí, porque soy pecador. Y el Señor automáticamente vuelve a ver a aquel pecador, mira su corazón, mira que hay arrepentimiento. ¿Y por qué puedo asegurar que hay arrepentimiento? ¿Por qué puedo asegurar que estaba arrepentido? ¿Por qué? No, hay gente que puede reconocer su pecado y no estar arrepentido. ¿Por qué yo puedo asegurar hoy que el hombre estaba arrepentido? Exacto. ¿Por qué? Porque dice Jesucristo que este hombre regresó a su casa justificado. Solo por eso puedo asegurar que el hombre estaba arrepentido, porque la consecuencia de su oración fue la justificación. Solo por eso. Pero vean qué hermoso, hermanos, a lo que usted y yo tenemos acceso. Cuando usted y yo venimos delante del Señor con la actitud correcta de humildad, de sentirnos pecadores, de sentirnos personas que no merecemos absolutamente nada, podemos no solo ya haber obtenido un momento pasado, porque la justificación se obtiene una vez, somos justificados, declarados justos. Lo demás es pedir perdón por el pecado, pero la justificación es cuando somos declarados inocentes. No podemos estar siendo declarados inocentes todos los días, somos declarados inocentes una vez. Ya lo demás es un proceso de santificación que ya lo vamos a ver más adelante con Laura, pero tenemos que entender que la justificación se da una vez. Somos justificados cuando reconocemos que somos pecadores, y esa actitud cambia totalmente para nosotros. Regresó a su casa justificado, o sea, se le quitó su pecado, fue declarado inocente. Esa persona que yo les hablaba a ustedes, esta mujer que mata a sus 3 hijos, nos cuesta entender que si esa mujer ahí en la celda donde está le dice: Señor, perdóname, ten misericordia de mí, porque soy pecadora, y lo hace al igual que este publicano, el Señor la va a perdonar, y la va a justificar, y la va a declarar inocente. Y usted se indigna con el Señor. ¿Cómo puede ser posible si esa mujer mató a sus 3 hijos? Los escuchaba gritar dentro y no les abría la puerta. No, yo no entiendo a Dios. Es cuando usted y yo usamos la definición de justicia erróneamente, porque tal fue la paga que hizo Jesucristo en la cruz, tal fue el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz, que lo peor del mundo encuentra salvación en esa cruz. Lo peor del mundo. Y déjenme decirle que si usted y yo tuviésemos conciencia, nosotros somos lo peor del mundo. Usted y yo somos lo peor del mundo. Usted y yo somos inmerecedores. Es mejor sentirse así, lo peor del mundo, que sentir que Dios nos debe algo, que sentir que merecemos algo de parte de Dios, porque eso nos aleja de ser verdaderos espejos para aquellos que no conocen a Cristo. Cuando alguien te hable a ti de Jesús, hermano, hable de dónde lo sacó el Señor, pero para ello usted tiene que creer que Dios lo sacó de lo peor y que usted no merecía nada. Pero si usted se pone, bueno, hay gente muy mala que también Dios ayuda. Dios está por otro lado diciendo: yo me merecía algo de esto. La justificación es cuando Dios nos declara inocentes sin serlo. ¿Por qué? Por los méritos de Cristo. Aquí pasó exactamente lo mismo. Un hombre pecador que no merecía absolutamente nada, encontró en esa justicia que no es humana, que es contraria a lo que mi cuerpo pide y a lo que mi mente exige, encontró el perdón para sus pecados
a través del arrepentimiento. A través del arrepentimiento. Que hoy el Señor nos permita entender cuál debe ser nuestra verdadera y correcta actitud delante de Dios. Dejemos la altivez, dejemos el orgullo. De los que estamos aquí, ninguno merecemos absolutamente nada de parte de Dios. Todo lo que usted recibe y lo que yo he recibido es por pura gracia, por pura bendición. Y si de gracia hemos recibido, demos de gracia. Que el Señor les bendiga. Vamos a ponernos en pie, vamos a quedar despedidos esta mañana. Padre, gracias porque no logramos entender, Señor, lo maravilloso, lo poderoso que es la justificación. Ayúdanos, Señor, a entender con humildad que este maravilloso regalo se lo debemos a Jesús y que debemos ir por el mundo mostrándola, Señor, que a pesar de, tú nos has amado y nos has perdonado. Que el Señor Todopoderoso te lleve con bien a tu hogar. Que esa oración que tienes delante de Él encuentre en su santa voluntad respuesta. Que el Señor Todopoderoso guarde tu entrada y tu salida, la de tus hijos. Que el Señor guarde nuestra salud, nos proteja en todo lugar que andemos. Que el Señor maravilloso provea en tu casa abundantemente, tanto así como para que puedas bendecir a otras personas. Que el Señor, que conoce tus grandes necesidades, sea cual sea propicio a ellas. Que Dios ubique nuestra mente y nuestro corazón en su perfecta voluntad y que podamos glorificarle todos los días y a cada instante. Que el Señor les permita tener una tarde bien hermosa, bien bendecida en familia, y que todo lo que tus manos hagan prospere. Que Dios me los bendiga grandemente.